Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir algunas páginas de plantillas editables para horarios escolares. La primera página es Slidesco, que tiene plantillas editables en PowerPoint. Como pueden apreciar, tiene múltiples plantillas. En este caso nos vamos al motor de búsqueda y vamos a buscar horarios de clase. Clic en el recuadro y en ella se me muestran múltiples estilos y formas de horarios escolares editables. Como pueden apreciar, tiene muchos estilos, muchas formas. Si bien está en inglés, ustedes lo pueden cambiar a español, puesto que esto es completamente editable. Para editarlo nos vamos a Download, clic y se despliega en este caso PowerPoint. Hacemos clic en PowerPoint y se va descargando en la parte inferior. Automáticamente los podemos abrir. Habilitamos edición, se va cargando cada uno de los elementos y bueno, como ustedes pueden ver, es completamente editable. Es una indicación, simplemente lo eliminamos y continuamos con los modelos. En este caso podemos editar desde el texto, el fondo, los colores, todo lo que ustedes deseen para generar nuevos modelos. En el caso que quieran editar el fondo, clic derecho, formato de forma. Ahí podemos cambiar el color de relleno, en este caso podemos cambiar el color, también si deseamos podemos cambiar el degradado. Seleccionamos el texto y de igual manera podemos cambiar desde el color y el texto. Y bueno, de esta forma, si es que ustedes eligen uno de los variados estilos, van a poderlo editar. La siguiente plataforma es Webpix. En ella nos vamos al motor de búsqueda, buscamos horarios escolares. Previamente van a crear un login y como ven se muestran múltiples plantillas editables. También en este caso se editan en la misma plataforma. Por ejemplo, Edit, se van a este cuadro Edit, automáticamente aparece este cuadro. Como ustedes pueden apreciar, cada uno de los elementos es movible, incluso el texto pueden cambiar y pueden cambiar el color. Todo esto lo pueden realizar en la misma plataforma. Cogemos por ejemplo este recuadro y podemos seleccionar el color que deseamos. De esta manera procedimos con el cambio. Ahora en el caso que yo quiero ingresar una imagen, me voy a Upload Media y por ejemplo selecciono esta imagen en PNG, va cargando, simplemente hacemos clic, automáticamente aparece en la pantalla y podemos minimizar o maximizar la imagen. Y bueno, una vez que ya está listo nos vamos a Download, automáticamente se va a predeterminar y podemos descargar de esta manera la imagen. Esperamos la descarga, cerramos esta casilla y en la parte inferior se nos va descargando la imagen ya finalizada. Y bueno, este es el resultado ya modificado. La siguiente plataforma es Canva, donde ustedes también pueden encontrar plantillas predeterminadas simplemente para editar. Una vez que ya hemos finalizado la edición, nos vamos a Archivo, nos vamos a descargar y de manera predeterminada nos sugiere el formato y nos procedemos a descargar. De esta manera podemos descargar la imagen ya terminada. Si es que ustedes gustan, pueden seleccionar otras plantillas ya que cuenta con múltiples plantillas. La siguiente plataforma es Edit.org, que tienen también plantillas predeterminadas que podemos editarlo en su misma plataforma. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta, simplemente hacemos clic, cerramos este cuadro y bueno, se nos va a previsualizar. Esta es la descarga, hacemos clic por ejemplo en el cuadro y podemos cambiarlo. Y de igual manera procedimos con el siguiente y así sucesivamente si queremos cambiarlo de colores, cambiar la tipografía y todos los elementos que ustedes gustan. Si es que ustedes quieren predeterminar, por ejemplo, los nombres, en este caso simplemente Control C, Control V generan la copia y ustedes pueden agregar unos textos personalizados. Y bueno, una vez que hayan finalizado, nos vamos a la sección de descargar y automáticamente está en formato JPG y descargar. Esperamos que se nos descargue, cerramos esta ventana
y automáticamente en la parte inferior ya se nos ha guardado en JPG y bueno, este es el resultado final. Bueno, espero que les haya gustado estas plantillas editables que lo pueden realizar de manera fácil y sencilla. No olviden de regalarme un like, suscribirse, activar la campanita de notificación y cualquier duda me dejan en los comentarios y nos vemos en próximos proyectos.